Limpia toda la casa. Su marido la trataba como esclava doméstica hasta que un día, cansada de tanto abuso, ella hizo algo que te dejará sin aliento. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando María abrió los ojos. Su cuerpo, aún agotado por las tareas del día anterior, protestaba con cada movimiento. Sin embargo, no tenía tiempo para quejarse. Juan se despertaría pronto y el desayuno debía estar listo antes de que él pusiera un pie fuera de la cama. Con un suspiro resignado, María se levantó sigilosamente, cuidando de no despertar a su marido. Se puso la vieja bata que usaba para las tareas domésticas y salió de la habitación cerrando la puerta con sumo cuidado. Sus pasos, ligeros como plumas, la llevaron hasta la cocina, su reino y su prisión. La rutina era siempre la misma. Primero poner la cafetera. Juan era intratable sin su café matutino. Luego sacar los huevos y el tocino de la nevera, pan en la tostadora, zumo de naranja recién exprimido. Todo debía estar perfecto, o las consecuencias serían desagradables. Mientras sus manos se movían con la precisión de años de práctica, la mente de María vagaba. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿En qué momento su vida se había convertido en una interminable sucesión de tareas domésticas y servilismo? Recordaba con nitidez el día de su boda hacía ya 10 años. Ella, con 23 años recién cumplidos, radiante en su vestido blanco, miraba a Juan con ojos llenos de amor y esperanza. Él, 5 años mayor, apuesto y seguro de sí mismo, le prometía una vida de felicidad y compañerismo. Familiares y amigos los rodeaban, celebrando la unión de dos almas que parecían destinadas a estar juntas. María sonrió con amargura ante ese recuerdo. Qué ingenua había sido. Las señales estaban ahí desde el principio, pero ella, cegada por el amor y las ilusiones, no había querido verlas. El primer indicio llegó durante la luna de miel. Estaban en un lujoso resort en las Maldivas, cortesía de los padres de Juan. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza de su bungalow sobre el agua, Juan hizo un comentario casual que, en retrospectiva, fue el presagio de lo que vendría. «¿Sabes, María?», dijo mientras untaba mantequilla en su tostada, «mi madre siempre dice que el secreto de un matrimonio feliz es una esposa dedicada al hogar. Espero que tomes nota». María había reído, pensando que era una broma, pero Juan no sonreía. Sus ojos fijos en ella transmitían una expectativa que en ese momento no supo interpretar. A su regreso, la realidad no tardó en imponerse. Juan esperaba que María dejara su trabajo como maestra de primaria para dedicarse exclusivamente al hogar. Al principio ella se resistió. Amaba su trabajo, adoraba a sus alumnos. Pero Juan insistió, argumentando que su salario era más que suficiente para mantenerlos a ambos. «¿Para qué necesitas trabajar?», le decía. «Yo puedo darte todo lo que quieras. Además, ¿no prefieres tener la casa perfecta para cuando yo llegue? Es lo que una buena esposa haría». Poco a poco, la presión fue aumentando. Los comentarios se volvieron más frecuentes, más incisivos. Juan comenzó a quejarse de la comida, de la limpieza, de cómo María desperdiciaba su tiempo en el trabajo cuando debería estar cuidando de su hogar y de él. Finalmente, exhausta por las constantes discusiones y manipulada hábilmente por Juan, María cedió. Renunció a su trabajo, despidiéndose entre lágrimas de sus queridos alumnos y prometiendo volver algún día. Una promesa que, con el paso del tiempo, se fue desvaneciendo como la niebla bajo el sol de la mañana. Los primeros meses como ama de casa fueron un desafío. María, acostumbrada a la dinámica del aula, se sentía perdida en la monotonía de las tareas domésticas, pero se esforzó por aprender, por mejorar, convencida de que si lo hacía bien, Juan volvería a ser el hombre atento y cariñoso del que se había enamorado. Sin embargo, nada parecía ser suficiente para él. Si la casa estaba impecable, Juan encontraba una mota de polvo en algún rincón olvidado. Si la comida estaba deliciosa, él se quejaba de que faltaba sal o que estaba demasiado condimentada. Las críticas eran constantes
implacables, minando poco a poco la autoestima de María. «Es que no puedes hacer nada bien». Era una frase que María escuchaba casi a diario. «Mi madre lo haría mejor». La comparación con su suegra era un arma que Juan utilizaba con frecuencia, sabiendo el efecto devastador que tenía en su esposa. Con el tiempo, María aprendió a anticipar los deseos de Juan, a leer sus estados de ánimo, a evitar cualquier cosa que pudiera provocar su ira. Se convirtió en una experta en el arte de la invisibilidad, moviéndose por la casa como una sombra, siempre atenta, siempre servicial, pero nunca lo suficientemente buena a los ojos de su marido. Las amistades de María fueron desapareciendo gradualmente. Al principio, intentaba mantener el contacto, quedar para tomar un café o charlar por teléfono. Pero Juan siempre tenía una objeción, que si la casa no estaba lo suficientemente limpia para recibir visitas, que si salir significaba descuidar sus obligaciones, que si hablar por teléfono era una pérdida de tiempo. «¿Para qué necesitas amigas?», le decía. «¿Acaso no soy yo suficiente compañía para ti?». Poco a poco, María se fue aislando. Las llamadas de sus amigas se espaciaron hasta cesar por completo. Su mundo se redujo a las 4 paredes de su casa, con Juan como único vínculo con el exterior. Su familia tampoco estaba exenta de la influencia de Juan. Cada vez que María mencionaba la posibilidad de visitar a sus padres o hermanos, Juan encontraba una excusa para impedirlo. Trabajo, compromisos sociales, la casa que necesitaba atención urgente. Siempre había algo. «Tu familia está bien sin ti», le decía. «Tu lugar está aquí, conmigo». Y así, día tras día, mes tras mes, año tras año, María fue perdiendo pedazos de sí misma. La joven alegre y llena de sueños que había sido, se fue difuminando, reemplazada por una mujer silenciosa y sumisa, cuya única preocupación era complacer a su marido. Las mañanas como esta eran siempre iguales. Despertar antes del amanecer, preparar el desayuno, asegurarse de que la ropa de Juan estuviera perfectamente planchada y lista. Luego, cuando él se iba al trabajo, comenzaba la interminable lista de tareas domésticas. Limpiar, lavar, planchar, cocinar, un ciclo sin fin que consumía sus días. El sonido de pasos pesados bajando la escalera sacó a María de sus reflexiones. Juan había despertado. Rápidamente colocó el desayuno en la mesa. Huevos revueltos, tocino crujiente, tostadas doradas, zumo de naranja y una taza de café humeante. Todo exactamente como a él le gustaba. Juan entró en la cocina, su imponente figura llenando el espacio. Alto, de hombros anchos, con el cabello negro perfectamente peinado y vestido con un traje impecable, era la viva imagen del éxito profesional. Nadie que lo viera en la calle podría imaginar la tiranía que ejercía en su hogar. «Buenos días», gruñó, sentándose a la mesa sin siquiera mirar a María. «Buenos días, Juan», respondió ella suavemente. «¿Has dormido bien?». Él no se molestó en responder. En su lugar comenzó a comer, examinando cada bocado con ojo crítico. María contuvo la respiración, esperando el inevitable comentario negativo. «El tocino está demasiado crujiente», dijo finalmente Juan, empujando el plato con disgusto. «¿Es que no puedes hacer nada bien?». María bajó la mirada, mordiendo su labio para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «Lo siento», murmuró. «Prepararé más si quieres». Juan soltó un bufido de desprecio. «No hay tiempo. Algunos tenemos que trabajar de verdad, ¿sabes?». Se levantó bruscamente, tomando su maletín. «Asegúrate de que la casa esté presentable cuando vuelva. Invité a algunos colegas a cenar». María sintió que el pánico se apoderaba de ella. «Pero no me habías dicho nada sobre una cena». La mirada que Juan le lanzó fue gélida. «¿Acaso necesito tu permiso para invitar gente a mi casa? Arréglate, no quiero que me avergüences frente a mis colegas». Sin más, salió de la cocina. Momentos después, María escuchó el portazo que anunciaba su partida. Solo entonces se permitió soltar el aliento que había estado conteniendo. Con manos temblorosas, comenzó a recoger la mesa.
Su mente ya estaba haciendo una lista de todas las tareas que tendría que realizar para tener la casa perfecta y la cena lista a tiempo. No habría descanso hoy. Mientras limpiaba los platos, María se permitió un momento de debilidad. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, cayendo silenciosamente en el agua jabonosa del fregadero. Se preguntó, no por primera vez, cómo habría sido su vida si hubiera tomado diferentes decisiones. Si hubiera escuchado a su madre cuando le advirtió sobre Juan, si hubiera sido más fuerte y se hubiera negado a dejar su trabajo. Pero no servía de nada lamentarse ahora. Esta era su vida, y tenía que afrontarla. Con un suspiro resignado, María secó sus manos y se dispuso a comenzar con la limpieza. La casa no se limpiaría sola, y Juan esperaría la perfección. Las horas pasaron volando mientras María se afanaba en sus tareas. Limpió cada rincón de la casa, sacudió el polvo de cada superficie, aspiró cada alfombra. La casa brillaba cuando terminó, pero ella sabía que Juan encontraría algo que criticar. Siempre lo hacía. Luego vino la preparación de la cena. María se esmeró especialmente, consciente de la importancia que Juan daba a estas cenas con sus colegas. Preparó un elaborado menú de 3 platos, cuidando cada detalle. La mesa del comedor fue puesta con la mejor vajilla y cubertería, cada pieza en su lugar exacto. Mientras la cena se cocinaba a fuego lento, María subió a arreglarse. Se duchó rápidamente y se puso el vestido que Juan le había comprado para estas ocasiones. Un vestido conservador, de un gris apagado que, según Juan, era apropiado para una esposa. Se maquilló ligeramente y se recogió el cabello en un moño sobrio. Mirándose en el espejo, María apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la joven vivaz y sonriente de las fotos de su boda? Esta mujer parecía mayor de sus 33 años, con líneas de preocupación marcando su rostro y una tristeza perpetua en sus ojos. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Juan había llegado con sus invitados. María respiró hondo, se alisó el vestido y bajó las escaleras, lista para interpretar el papel de la esposa perfecta una vez más. La velada transcurrió como tantas otras antes. Juan, encantador y carismático con sus colegas, apenas reconocía la presencia de María más allá de presentarla como mi esposa. Ella se movía silenciosamente sirviendo la cena, rellenando copas, sonriendo educadamente cuando alguien le dirigía la palabra. «Tu esposa es una excelente cocinera, Juan», comentó uno de los invitados mientras degustaba el postre. «Tienes suerte de tenerla». Juan sonrió, pero sus ojos eran fríos cuando miró a María. «Sí, supongo que sí, aunque aún tiene mucho que aprender». María sintió como el rubor subía a sus mejillas. Sabía que más tarde, cuando los invitados se hubieran ido, Juan encontraría 1000 detalles para criticar. La sopa estaba demasiado caliente, el vino no era el adecuado, ella había hablado más de lo necesario. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los invitados se marcharon. En cuanto la puerta se cerró tras el último de ellos, la fachada de Juan se derrumbó. «¿Viste cómo me miraba la esposa de García?», espetó furioso. «Seguramente estaba juzgando lo desaliñada que estás. ¿No podías haberte esforzado un poco más?». María, agotada después de un día de trabajo incesante, no pudo contener su respuesta. «He hecho todo lo que me pediste, Juan. La casa está impecable. La cena fue un éxito». No pudo terminar la frase. La mano de Juan se estrelló contra su mejilla con un sonido seco. El impacto la hizo tambalearse y tuvo que agarrarse a la pared para no caer. «No te atrevas a contestarme», rugió Juan. «Eres una inútil. No sé por qué me casé contigo». María, con la mano en su mejilla ardiente, sintió que algo se rompía dentro de ella. No era la primera vez que Juan la golpeaba, pero en ese momento algo cambió. Una chispa de rebeldía, largo tiempo dormida, comenzó a arder en su interior. «Quizás deberías haberte casado con tu madre entonces», murmuró, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento.
Juan se abalanzó sobre María, sus ojos inyectados en sangre por la ira. Ella, en un acto reflejo, se apartó justo a tiempo, causando que Juan tropezara y cayera al suelo. El golpe pareció sacarlo momentáneamente de su furia ciega. María, con el corazón latiendo desbocado, aprovechó ese instante para correr hacia la cocina. Su mente, nublada por el miedo y la adrenalina, buscaba desesperadamente una salida. Sabía que esta vez había cruzado una línea y temía las consecuencias. ¡María!, rugió Juan, su voz retumbando en toda la casa. «¡Ven aquí ahora mismo!». Ella se encogió al oír sus pasos acercándose. Miró frenéticamente a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Sus ojos se posaron en el teléfono fijo de la cocina. Debería llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Le creerían? Antes de que pudiera tomar una decisión, Juan apareció en la puerta de la cocina. Su rostro estaba rojo de ira y una vena palpitaba visiblemente en su frente. «¿Cómo te atreves?», siseó, avanzando lentamente hacia ella. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo agradeces?». María retrocedió hasta que su espalda chocó contra la encimera. Sentía el frío del mármol a través de la tela de su vestido, un contraste agudo con el calor del miedo que la invadía. «Juan, por favor», suplicó, odiándose a sí misma por el temblor en su voz. «Lo siento, no quise decir eso». Pero Juan no parecía escucharla. Siguió avanzando, acorralándola contra la encimera. «Te lo he dado todo», continuó, su voz peligrosamente baja. «Un hogar, seguridad, una vida cómoda, ¿y así es como me lo pagas? ¿Insultándome? ¿Desafiándome?». María cerró los ojos, preparándose para el golpe que sabía que vendría. Pero en lugar de eso sintió las manos de Juan agarrando sus brazos con fuerza, sacudiéndola. «Mírame cuando te hablo», gritó. Ella abrió los ojos, encontrándose con la mirada furiosa de su marido. Por un momento, creyó ver un atisbo del hombre del que se había enamorado escondido detrás de toda esa ira, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Lo siento», repitió María, las palabras saliendo automáticamente de sus labios. Era lo que siempre decía en estas situaciones, lo que Juan esperaba oír. «Tienes razón, he sido una ingrata. No volverá a suceder». Pero esta vez, las palabras sonaron huecas incluso para ella. Una parte de María, esa chispa de rebeldía que había despertado antes, se negaba a ser apagada tan fácilmente. Juan pareció notar algo diferente también. Entrecerró los ojos estudiando el rostro de su esposa como si lo viera por primera vez. «No te creo», dijo finalmente, soltando los brazos de María con un empujón brusco. «Hay algo diferente en ti. ¿Qué estás tramando?». María se frotó los brazos, segura de que tendría moretones al día siguiente. «No estoy tramando nada, Juan», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Juan la miró con suspicacia, pero pareció aceptar su explicación. «Bien», gruñó. «Limpia este desastre y vete a la cama. No quiero verte por el resto de la noche». Con eso, se dio la vuelta y salió de la cocina. Momentos después, María escuchó sus pasos subiendo las escaleras y la puerta del estudio cerrándose con un golpe. Solo entonces se permitió respirar profundamente. Las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en la encimera para no caer. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente, rodando por sus mejillas y cayendo silenciosamente al suelo de la cocina. María se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento su vida se había convertido en esta pesadilla? Y lo más importante, ¿cómo podía salir de ella? Por primera vez en años, María se permitió considerar seriamente la idea de dejar a Juan. Siempre había tenido miedo de hacerlo, miedo de no poder mantenerse por sí misma, miedo de lo que diría la gente, miedo de Juan y de lo que podría hacer si ella intentara dejarlo. Pero ahora, sentada en el suelo frío de la cocina,
con el sabor salado de las lágrimas en sus labios, se dio cuenta de que tenía más miedo de seguir viviendo así. Con manos temblorosas, María se levantó y comenzó a limpiar la cocina. Mientras lo hacía, su mente trabajaba frenéticamente, considerando sus opciones. No tenía dinero propio. Juan controlaba todas las finanzas. No tenía trabajo ni experiencia laboral reciente. Sus amistades se habían desvanecido hace tiempo y su familia aún la recibirían después de tantos años de distanciamiento. A pesar de todos estos obstáculos, María sintió que una determinación crecía en su interior. Ya no podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo la sombra de sí misma, existiendo solo para complacer a un hombre que nunca estaría satisfecho. Mientras guardaba el último plato, María tomó una decisión. No sabía exactamente cómo lo haría, pero encontraría una manera de salir de esta situación. No sería fácil, y probablemente sería el desafío más grande que jamás había enfrentado, pero estaba decidida a intentarlo. Con esta nueva resolución en mente, María apagó las luces de la cocina y se dirigió silenciosamente hacia el dormitorio de invitados. No quería compartir la cama con Juan esta noche, y dudaba que él la quisiera allí de todos modos. Mientras se preparaba para dormir, María comenzó a planear. Necesitaría ayuda, eso era seguro. Tal vez podría intentar contactar a su hermana, con quien siempre había sido cercana antes de que Juan la aislara. O quizás podría buscar alguna organización que ayudara a mujeres en su situación. Se metió en la cama, sintiéndose extrañamente en paz a pesar de los eventos de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, María se permitió soñar con un futuro diferente. Un futuro donde fuera libre, donde pudiera ser ella misma sin miedo a las consecuencias. Con estos pensamientos, María cerró los ojos y se quedó dormida. Mañana sería un nuevo día, y con él, el comienzo de su camino hacia la libertad. El amanecer llegó demasiado pronto. María se despertó sobresaltada, momentáneamente desorientada al encontrarse en la habitación de invitados. Los eventos de la noche anterior volvieron a ella en una oleada, y sintió una mezcla de miedo y determinación asentarse en su estómago. Se levantó silenciosamente, aguzando el oído para detectar cualquier sonido que indicara que Juan estaba despierto. La casa estaba en silencio. Consultó el reloj. 5:30 am. Tenía aproximadamente una hora antes de que Juan se despertara para ir al trabajo. María se vistió rápidamente y bajó a la cocina. Automáticamente, comenzó a preparar el desayuno de Juan, sus manos moviéndose por costumbre mientras su mente trabajaba en su plan. Necesitaba actuar con cautela. Juan no podía sospechar nada hasta que ella estuviera lista para irse. Eso significaba mantener las apariencias, seguir la rutina como si nada hubiera cambiado. Sería difícil, pero María sabía que era necesario. Mientras el café se preparaba, María tomó una decisión. Hoy, cuando Juan se fuera al trabajo, intentaría contactar a su hermana, Elena. Habían pasado años desde la última vez que hablaron, pero María recordaba el número de teléfono de la oficina de Elena. Con suerte, aún trabajaría allí. El sonido de pasos en la escalera interrumpió sus pensamientos. Juan entró en la cocina, ya vestido para el trabajo. María se tensó, preparándose para cualquier cosa. «Buenos días», murmuró colocando una taza de café frente a Juan. Él gruñó en respuesta, tomando el café sin mirarla. El silencio se extendió entre ellos, pesado y opresivo. María mantuvo la cabeza baja, concentrándose en preparar el resto del desayuno. Finalmente, Juan habló. «Sobre anoche», comenzó, su voz inusualmente vacilante. María se congeló, esperando lo peor. ¿Iba a disculparse? ¿A amenazarla? ¿A castigarla de alguna manera? «No volverá a suceder», dijo Juan finalmente. No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento real de lo que había hecho. Pero era más de lo que normalmente decía después de uno de sus arrebatos. María asintió silenciosamente, sin confiar en su voz para hablar. Colocó un plato con huevos y tostadas frente a Juan y se retiró al otro lado de la cocina, manteniendo una distancia segura entre ellos. El resto del desayuno transcurrió en silencio. Juan comió rápidamente,
consultando su reloj con frecuencia. Cuando terminó, se levantó y tomó su maletín. «Volveré tarde», dijo, dirigiéndose a la puerta. «No me esperes para cenar». Y con eso, se fue. María escuchó el sonido del auto arrancando y alejándose, y solo entonces se permitió relajarse. Soltó un suspiro tembloroso y se apoyó contra la encimera, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Pero no tenía tiempo que perder. Tan pronto como estuvo segura de que Juan no volvería por algo olvidado, María se dirigió al teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número de la oficina de su hermana. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. María contuvo la respiración, rezando en silencio. Finalmente, alguien contestó. «Oficina de la doctora Elena Rodríguez. ¿En qué puedo ayudarle?» María sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su hermana aún trabajaba allí. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Podría hablar con la doctora Rodríguez, por favor? Dígale que es su hermana, María». Hubo una pausa en la otra línea. «Un momento, por favor», dijo la recepcionista. Los segundos que siguieron parecieron eternos. María apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Y si Elena se negaba a hablar con ella? ¿Y si la rechazaba después de tantos años de silencio? «¿María?» La voz de Elena sonó incrédula al otro lado de la línea. «¿Eres tú realmente?» María sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Sí, Elena, soy yo», respondió, su voz quebrándose. «Necesito tu ayuda». El silencio en la línea telefónica se extendió por lo que pareció una eternidad. María podía escuchar su propio corazón latiendo frenéticamente, temiendo que Elena colgara en cualquier momento. «María». La voz de Elena finalmente rompió el silencio, una mezcla de preocupación y alivio en su tono. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?» Las palabras salieron de María en un torrente, años de silencio forzado rompiéndose como una presa. Le contó todo a Elena. El abuso, el aislamiento, el miedo constante. Su voz se quebró varias veces, pero siguió hablando, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad. Elena escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer una pregunta o murmurar palabras de apoyo. Cuando María finalmente terminó, hubo otro momento de silencio. «María», dijo Elena, su voz firme y decidida. «Escúchame bien, no estás sola en esto. Vamos a sacarte de allí, ¿me oyes? Pero necesitamos ser cuidadosas y planear esto bien». María sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No estaba sola. Su hermana estaba de su lado. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Por ahora, actúa con normalidad», respondió Elena. «No queremos que Juan sospeche nada. Voy a contactar a algunas personas que pueden ayudarnos. ¿Puedes llamarme mañana a esta misma hora?». María asintió. Luego recordó que su hermana no podía verla. «Sí, lo haré». «Bien. María, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti por dar este paso. Eres más fuerte de lo que crees. Te quiero, hermana». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María ahora. «Yo también te quiero, Elena. Gracias». Después de colgar, María se quedó inmóvil por un momento, procesando todo lo que había sucedido. Luego, como si despertara de un trance, se puso en acción. Tenía que borrar cualquier evidencia de la llamada y seguir con su rutina diaria. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para María. Por fuera mantenía la fachada de esposa sumisa y obediente. Limpiaba, cocinaba, atendía cada capricho de Juan como siempre lo había hecho. Pero por dentro, una tormenta de emociones rugía. Miedo, esperanza, determinación, duda. Cada mañana, tan pronto como Juan salía para el trabajo, María llamaba a Elena. Juntas iban armando un plan. Elena había contactado a una organización que ayudaba a mujeres en situaciones de abuso doméstico. Le explicaron a María sus derechos, le ofrecieron apoyo psicológico
y la ayudaron a preparar un plan de escape. «Necesitas tener una maleta lista», le aconsejó la trabajadora social con la que Elena la había puesto en contacto. «Documentos importantes, algo de ropa, cualquier objeto de valor sentimental que puedas llevar discretamente. Manténla escondida, pero en un lugar al que puedas acceder rápidamente si necesitas salir de emergencia». María siguió el consejo. Poco a poco fue reuniendo sus cosas más importantes: su certificado de nacimiento, su pasaporte, algunas fotos de su familia que había logrado esconder de Juan, un pequeño joyero que había heredado de su abuela. Los escondió en una vieja mochila de senderismo que Juan nunca usaba y la ocultó en el fondo de un armario raramente utilizado. A medida que pasaban los días, María sentía que recuperaba un poco de su antiguo yo. El simple acto de planear, de tomar decisiones por sí misma, le devolvía una sensación de control que no había experimentado en años. Sin embargo, mantener la fachada frente a Juan se volvía cada vez más difícil. Cada vez que él la criticaba o la menospreciaba, María tenía que morderse la lengua para no responder. Cada noche, cuando él exigía que cumpliera con sus deberes conyugales, ella tenía que luchar contra el impulso de gritar y huir. Una semana después de la primera llamada a Elena, llegó el día que cambiaría todo. Juan llegó a casa más temprano de lo habitual, claramente de mal humor. María estaba en la cocina preparando la cena cuando lo escuchó entrar dando un portazo. «María», bramó, «¿dónde estás?» María se tensó, reconociendo el tono peligroso en su voz. «Estoy en la cocina, Juan», respondió, tratando de mantener su voz estable. Juan entró en la cocina como un toro enfurecido. Sin decir una palabra, arrojó su maletín sobre la mesa con tanta fuerza que los platos que María acababa de colocar saltaron y se estrellaron contra el suelo. «¡Juan!», exclamó María sorprendida. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», repitió él, su voz peligrosamente baja. «Pasa que acabo de recibir una llamada muy interesante en la oficina». «¿Adivina de quién?». El corazón de María se detuvo por un momento. No podía ser. «Tu querida hermana Elena», continuó Juan, confirmando los peores temores de María. «Parece que ha estado tratando de contactarte. Qué extraño, ¿no? Considerando que no has hablado con ella en años». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Elena había llamado a Juan por error? ¿O alguien en la oficina de Elena había cometido un error? Yo no sé de qué estás hablando», tartamudeó María, sabiendo que era una mentira débil incluso mientras las palabras salían de su boca. La mano de Juan se movió tan rápido que María apenas lo vio venir. El golpe la hizo tambalearse y sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. «¡No me mientas!», rugió Juan. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no me daría cuenta de que estabas planeando algo a mis espaldas?». María retrocedió, buscando desesperadamente una salida. Pero Juan bloqueaba la puerta de la cocina, y ella sabía que no tenía oportunidad de superarlo en fuerza. «Juan, por favor», suplicó, levantando las manos en un gesto defensivo. «¿Podemos hablar de esto?». «¿Hablar?». Juan soltó una risa amarga. «Oh, vamos a hablar, María. Vamos a hablar largo y tendido sobre lealtad y gratitud, y lo que les pasa a las esposas que traicionan a sus maridos». María vio la furia en sus ojos y supo que esta vez era diferente. Esta vez, Juan no se detendría con un simple golpe. El miedo la invadió, paralizándola por un momento. Pero entonces algo dentro de ella se despertó. Una voz en su cabeza que sonaba sorprendentemente como la de Elena le gritaba: «¡Corre, María! ¡Corre ahora!». En un instante, María tomó una decisión. Agarró la sartén caliente de la estufa y la arrojó hacia Juan con toda la fuerza que pudo reunir. No apuntó a golpearlo, sino a distraerlo. La sartén pasó rozando la cabeza de Juan, sorprendiéndolo lo suficiente como para que retrocediera un paso. Ese momento de confusión fue todo lo que María necesitaba. Pasó corriendo junto a Juan, esquivando por poco su intento de agarrarla. Corrió hacia las escaleras, su mente fija en un solo objetivo:
la mochila escondida en el armario del piso de arriba. Podía escuchar a Juan maldiciendo y persiguiéndola. El miedo le dio alas a sus pies mientras subía las escaleras de 2 en 2. Llegó al armario y sacó la mochila justo cuando Juan aparecía en el pasillo. «¡María!», rugió. «¡No te atrevas a dar un paso más!». Pero María ya no escuchaba. Con la mochila firmemente agarrada, corrió hacia la ventana del dormitorio. Sin pensarlo 2 veces, la abrió de un tirón y salió al pequeño balcón. Juan entró en la habitación justo cuando María comenzaba a bajar por la enredadera que cubría la pared exterior de la casa. Era una bajada peligrosa, y las espinas de la planta le arañaban las manos y los brazos, pero el miedo y la adrenalina la impulsaban. «¡María!». La voz de Juan sonaba distante ahora, amortiguada por el rugido de la sangre en sus oídos. «Si sales por esa puerta, no te molestes en volver jamás». Esas palabras, que una vez la habrían aterrorizado, ahora sonaban como una promesa de libertad. María tocó el suelo y, sin mirar atrás, comenzó a correr calle abajo. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía detenerse. Con cada paso que daba, sentía que las cadenas que la habían mantenido prisionera durante tantos años comenzaban a romperse. María corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas temblaron. Solo entonces se permitió detenerse y mirar a su alrededor. Se encontraba en un parque que no reconocía, rodeada de árboles y el sonido distante del tráfico. Con manos temblorosas, sacó el teléfono celular que Elena le había enviado en secreto unos días antes. Marcó el número de su hermana, rezando en silencio. «¿María?». La voz de Elena sonó al primer timbre. «¿Estás bien?». «Acabo de enterarme del error en mi oficina. He estado tratando de…». «Elena», interrumpió María, su voz quebrada por el llanto y el agotamiento. «Me fui. Dejé a Juan». Hubo un momento de silencio, y luego Elena habló, su voz llena de determinación. «Bien. Escúchame, María. Te voy a dar una dirección. Es un refugio seguro. Ve allí y espérame. Voy en camino». Mientras anotaba la dirección, María sintió una mezcla de miedo y esperanza. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en años sentía que tenía un futuro por el cual luchar. Con una última mirada hacia el camino por el que había venido, María se puso en marcha hacia su nueva vida. La noche estaba cayendo, pero para ella era el amanecer de un nuevo día. El refugio era un edificio discreto sin nada que lo distinguiera de las casas vecinas. María, exhausta y aún temblando por la adrenalina, tocó el timbre con mano temblorosa. Una mujer de mediana edad, con ojos amables y una sonrisa reconfortante, abrió la puerta. «Tú debes ser María», dijo suavemente. «Entra, querida. Estás a salvo aquí». María entró, sintiéndose como si estuviera en un sueño. La mujer, que se presentó como Carmen, la guió hasta una pequeña pero acogedora habitación. «Descansa un poco», le dijo Carmen. «Tu hermana llegará pronto». Apenas su cabeza tocó la almohada, María cayó en un sueño profundo y sin sueños. Cuando despertó, la luz del amanecer se filtraba por la ventana y Elena estaba sentada junto a su cama. «¡Elena!». María se incorporó de golpe, abrazando a su hermana con fuerza. Elena la abrazó de vuelta, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Lo lograste, María. Estoy tan orgullosa de ti». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. María dio su declaración a la policía, presentó una denuncia contra Juan y solicitó una orden de alejamiento. Elena estuvo a su lado en cada paso del proceso, proporcionando apoyo emocional y asesoramiento legal. Una semana después de su escape, María estaba sentada en la pequeña sala de estar del refugio, tomando un café con Carmen. Habían desarrollado una amistad en los últimos días y María encontraba reconfortante la presencia tranquila de la mujer mayor. «¿Sabes?», dijo Carmen, mirando pensativamente su taza. «Hace 20 años yo estaba en tu lugar». María la miró sorprendida. «¿Tú?», Carmen asintió. «Mi exmarido era… Bueno, digamos que Juan me recuerda mucho a él.
Me tomó años reunir el coraje para irme. Pero lo hice, y mírame ahora. Sonrió, haciendo un gesto hacia el refugio. Ayudo a otras mujeres a hacer lo mismo. María sintió una oleada de esperanza. Si Carmen había podido reconstruir su vida, tal vez ella también podría. ¿Qué hago ahora?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Carmen le tomó la mano. Ahora, querida, comienzas a vivir. De verdad vivir. No solo sobrevivir. Ese mismo día Elena llegó con noticias. La policía ha registrado la casa, dijo, su expresión seria. María, encontraron algo que creo que deberías ver. Con el corazón latiendo aceleradamente, María siguió a Elena hasta una sala privada donde un oficial de policía las esperaba. El hombre, de aspecto sombrío, les mostró una carpeta. Señora, dijo, dirigiéndose a María, encontramos estos documentos en el estudio de su marido. Son... bueno, creo que es mejor que los vea usted misma. María abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo que vio la dejó sin aliento. Eran estados de cuenta bancarios, documentos legales, escrituras de propiedades, todo a su nombre. No entiendo, balbuceó María. El oficial explicó. Parece que su marido ha estado desviando dinero de su empresa a cuentas a nombre de usted. Propiedades, inversiones, todo registrado como suyo. Creemos que estaba preparando una coartada en caso de que lo descubrieran por fraude fiscal. María se dejó caer en una silla, aturdida. Todo este tiempo, mientras ella vivía como una prisionera en su propia casa, Juan había estado usando su nombre para ocultar su riqueza, mala vida. Elena, que había estado leyendo los documentos por encima del hombro de María, soltó una risa incrédula. «María, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Legalmente todo esto es tuyo». María levantó la mirada encontrándose con los ojos de su hermana. Poco a poco, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Era una sonrisa de ironía, de alivio, de triunfo. Significa, dijo lentamente saboreando cada palabra, que soy libre, verdaderamente libre. Los meses siguientes fueron de transformación para María. Con la ayuda de Elena y un equipo de abogados, aseguró su control sobre los activos que Juan había puesto a su nombre. Resultó ser una suma considerable, más que suficiente para que María comenzara una nueva vida. Pero María no estaba interesada en una vida de lujo. En su lugar, decidió usar el dinero para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido. Un año después de su escape, María estaba de pie frente a un edificio recién renovado. A su lado estaban Elena y Carmen, ambas sonriendo con orgullo. ¿Estás lista?, preguntó Elena. María asintió, su corazón lleno de emoción. Con un gesto decidido, cortó la cinta que cruzaba la entrada. Declaro oficialmente inaugurado el Centro de Apoyo para Mujeres María Rodríguez, anunció, su voz fuerte y clara. Aplausos estallaron de la multitud reunida. María vio rostros sonrientes, algunos con lágrimas de emoción. Vio esperanza en los ojos de mujeres que, como ella una vez, estaban buscando una salida. Mientras daba su discurso de apertura, María reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Había sido un viaje difícil, lleno de dolor y miedo, pero también había sido un viaje de descubrimiento, de fuerza interior que no sabía que poseía. Este centro, dijo María, su voz resonando con pasión, es más que un edificio, es un faro de esperanza, un lugar donde las mujeres pueden encontrar la fuerza para decir basta, un lugar donde pueden comenzar a reescribir sus historias. Miró a la audiencia, sus ojos brillantes con determinación. A todas las mujeres que están ahí afuera, atrapadas en situaciones que parecen sin salida, les digo, hay esperanza, hay ayuda, y hay una vida mejor esperándoles. Mientras terminaba su discurso, María sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Había transformado su dolor en propósito, su sufrimiento en fuerza para otros. Esa noche,
Mientras María se preparaba para dormir en su nuevo apartamento, encontró una nota doblada en su mesita de noche. La caligrafía era de Elena. «Querida María», decía la nota, «¿recuerdas cuando me llamaste hace un año pidiéndome ayuda? En ese momento pensé que yo te estaba salvando a ti. Ahora me doy cuenta de que al encontrar tu fuerza tú nos has salvado a todos. Estoy tan orgullosa de llamarte mi hermana. Con todo mi amor, Elena». María dobló la nota, apretándola contra su corazón. Miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en su vida no tenía miedo del mañana. Por primera vez estaba emocionada por lo que el futuro pudiera traer. Se acostó con una sonrisa en los labios, sabiendo que mañana sería otro día de hacer una diferencia, otro día de vivir plenamente, otro día de libertad.